parte ya de la articulación de la cadera. Muy bien. El coxal, como ustedes bien ya saben, tiene dos caras, una cara medial y una cara lateral. La que nos importa más para este módulo de miembro inferior es la cara lateral. ¿Ok? La cara lateral del coxal se puede dividir en tres porciones, una parte superior que corresponde exclusivamente al ilion, se llama fosa glútea o fosa ilíaca externa, ¿sí? Una parte media que corresponde al acetábulo, donde se reúnen las tres porciones primitivas del coxal, ilion, isquion y pubis, y una parte inferior que incluye la rama isquiopubiana con el foramen obturador, ¿sí? Se puede dividir entonces en tres porciones a la cara lateral del coxal. A nivel de la fosa glútea se observan las llamadas líneas glúteas, ¿sí? Generalmente se describe una línea glútea anterior y una línea glútea posterior. Algunos autores describen una tercera línea. Estas líneas glúteas demarcan los límites de inserción para los músculos glúteos. ¿Ya? Tenemos tres músculos glúteos: el glúteo mayor, el glúteo menor y el glúteo medio, ¿sí? En el coxal, por delante de la línea glútea anterior, aquí vamos a tener el territorio de inserción muscular del músculo glúteo menor. Entre las dos líneas vamos a tener la inserción del glúteo medio, y por detrás de la línea glútea posterior vamos a tener la inserción del glúteo mayor. ¿Okay? De cierta forma se contrapone a la superficie que ocupa a nivel coxal el nombre del músculo. La superficie de mayor tamaño corresponde al glúteo menor y la superficie de menor tamaño corresponde al glúteo mayor. Es al revés, ¿sí? Muy bien. A nivel del acetábulo, que presenta una carilla articular para la cabeza del fémur, ¿sí? Vamos a tener en primer lugar la fosa acetabular, rodeada en su parte superior, anterior y posterior por la carilla semilunar, ¿sí? La verdadera superficie articular, la verdadera porción del coxal que está revestida por cartílago y forma parte de la superficie articular es justamente la carilla semilunar, no así la fosa acetabular, ¿sí? Sino que más bien la carilla semilunar es la que forma la verdadera superficie articular del coxal o del acetábulo para la cabeza del fémur. ¿Ok? Después, un poco más por afuera, tenemos el reborde acetabular o simplemente borde acetabular, ¿sí? Ceja cotiloidea también le llaman algunos autores. Este borde acetabular presta inserción a la cápsula de la articulación coxofemoral, ¿sí? Abajo vamos a ver entre la vertiente que corresponde al isquion y el pubis. Aquí vamos a tener la escotadura isquiopubiana. ¿Sí? Escotadura isquiopubiana porque se encuentra entre el isquion y el pubis. ¿Está? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Seguimos. Bueno, la parte más inferior corresponde al foramen obturador. Ustedes ya conocen, está cubierto por una membrana. In situ está cubierto por una membrana que se llama membrana obturatriz, que no llega a cerrar totalmente el foramen. Además, en esta membrana y en los rebordes del foramen obturador se insertan dos músculos, uno por dentro, el obturador interno, y uno por fuera, el obturador externo, ¿sí? En la parte superior del foramen obturador se forma el canal subpubiano, subpúbico, por donde pasa el paquete nervioso obturador. ¿Ok? Paquete nervioso obturador. Muy bien. El borde anterior ustedes ya conocen rápidamente. Vamos a describir que presenta la espina ilíaca anterosuperior aquí arriba, ¿sí? En esta espina ilíaca anterosuperior, aparte de las inserciones musculares abdominales, se inserta el músculo sartorio y el músculo tensor de la fascia lata. Hola, ¿me escuchan?
Seguimos. ¿Se escucha? Sí, bueno. Entonces estaba diciendo de que por debajo de la espina ilíaca anterosuperior se encuentra una primera escotadura. Esta primera escotadura da paso a un nervio importante para el miembro inferior que se llama cutáneo femoral lateral, ¿sí? O femorocutáneo, cutáneo femoral lateral. Aquí pasa el nervio cutáneo femoral lateral, entonces, ¿sí? Después, en la espina ilíaca anteroinferior se inserta también el tendón directo del músculo recto femoral, ¿sí? O recto anterior femoral. Este músculo recto anterior forma parte de una de las porciones del músculo cuádriceps femoral. ¿Ok? Luego tenemos en el borde anterior la eminencia iliopectínea, ¿sí? La cresta pectínea y por último aquí a la espina del pubis. ¿Ok? El borde posterior es un poquito más importante para el miembro inferior, ¿sí? Porque por ahí salen, en relación al borde posterior del coxal, emergen estructuras púbicas que van a irrigar e inervar a el miembro inferior. ¿Sí? Recuerden que tenemos la espina ilíaca posterior superior, la espina ilíaca posterior inferior, ¿sí? Una primera escotadura conocida como escotadura ciática mayor, que es transformada en foramen por el ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso, ¿sí? Luego tenemos esta estructura saliente, ¿sí? Que lleva el nombre de molar. ¿Me escuchan? Esta estructura saliente que lleva el nombre de espina ciática, ¿sí? Espina ciática, por debajo de la espina ciática o espina isquiática, aquí por debajo vamos a encontrar a la escotadura ciática menor, escotadura ciática menor, ¿ok? Bueno, vamos a ver si ahora mejoramos la conectividad, ¿sí? Entonces, quedamos en que tenemos en el borde posterior, ¿me están escuchando? La escotadura ciática mayor, la espina ciática, la escotadura ciática menor y el borde posterior termina a nivel de la tuberosidad isquiática. ¿Ok? Eso con respecto al borde posterior. La cara medial presenta en su parte superior la fosa ilíaca o fosa ilíaca interna, donde presta inserción del músculo ilíaco. ¿Sí? Luego la línea arqueada o línea inominada que divide a la cara interna del coxal en dos superficies. Por arriba dijimos la fosa ilíaca y abajo y detrás, por sobre todo, la tuberosidad ilíaca, la carilla auricular, ambas forman parte de la articulación sacroiliaca. ¿Okay? El cuerpo del isquion, esta región es conocida como zona cuadrilátera, que corresponde al fondo del acetábulo. ¿Okay? Más abajo el foramen obturador. ¿Okay? Ya habíamos escrito foramen obturador rodeado abajo por la rama isquiopubiana. La rama isquiopubiana es un punto de referencia importante a la hora de hablar de músculos de la región del muslo. ¿Está? Bueno, muy bien. Seguimos. Bueno, em, algo más con respecto. Después ya nosotros ya conocemos con respecto al borde anterior y el borde posterior. Ya citamos el borde superior está formado por la cresta ilíaca. No tiene mucha incidencia en el miembro inferior el borde superior. Aquí hablamos de foramen ciático mayor, foramen ciático menor, ¿sí? Los dos ligamentos, el ligamento sacrotuberoso y el ligamento sacroespinoso, ¿ok? Y pasamos después a hablar del fémur, ¿ok? Que es el tema más importante a este nivel, ¿está? Muy bien. El fémur es, ¿cómo podemos escribir? El fémur en primer lugar, siempre como todo hueso tenemos que decir qué tipo de hueso es.
El fémur es un hueso largo, ¿ok? Un hueso largo que forma, o sea, que corresponde al hueso del muslo, ¿ok? Es el hueso más largo del cuerpo humano. Como todo hueso largo, tiene dos extremidades o epífisis, ¿sí? Su epífisis superior se articula con el coxal a través de la cabeza del fémur y su epífisis inferior se articula con la tibia y con la rótula, ¿sí? O patela, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Eh, Como todo hueso largo, dijimos, tiene dos extremidades, una extremidad proximal o superior y una extremidad distal o inferior, ¿sí? Además de un cuerpo diáfisis en su parte media. ¿Está? Esas son las partes de todo hueso largo, ¿verdad? Todo hueso largo tiene esas partes. Muy bien. En su cuerpo, el fémur tiene tres caras, una cara anterior y dos caras posteriores que pueden ser designadas como posteromedial y posterolateral. Si ustedes se fijan bien, tiene la forma de un prisma triangular con un centro que es hueco, donde se encuentra la médula ósea. Entonces, el cuerpo del fémur tiene tres caras, ¿sí? La más importante es la cara anterior, ¿sí? Porque las dos otras podemos deducir simplemente. Hay que recordar siempre que tienen cara anterior. ¿Está? Si hablamos de la extremidad superior, perdón, si hablamos del cuerpo en sí, el cuerpo del fémur tiene de sus caras y sus bordes, el borde más importante es el borde posterior, ¿sí? Inclusive tiene un nombre, el borde posterior del fémur. El borde posterior del fémur es conocido también como línea áspera, ¿sí? Línea áspera. La línea áspera eh, se caracteriza por prestar inserción a numerosos músculos, ¿sí? Por sobre todo los músculos isquiotibiales, perdón, por sobre todo los músculos aductores, ¿tá? Son esos músculos que prestan inserción a nivel de el, eh, a nivel de la línea áspera del cuello. Muy bien, este borde posterior conocido como línea áspera, este borde posterior conocido como línea áspera, se divide en tres en la parte superior y se divide en dos en la parte inferior. Eso es importante reconocer, ¿sí? La línea áspera se dice que se trifurca en la parte superior y se bifurca en la parte inferior. ¿Está? ¿Me escuchan? En la parte superior, la línea de trifurcación, muy bien, se trifurca, dice en la parte superior. Aquí podemos ver cómo se divide en tres líneas. Aquí dibujé tres líneas que más o menos eh, simbolizan las líneas de trifurcación del fémur en su parte superior, la línea de trifurcación de la línea áspera del fémur en su extremidad superior, cercano a su extremidad superior, ¿sí? Y estas tres líneas de trifurcación de la línea áspera tienen unas características en cuanto a su inserción muscular, ¿sí? ¿Se entiende esto? Esto es la extremidad superior del fémur. Sería una vista posterior del fémur, donde podemos encontrar aquí a su borde posterior. ¿Está? Entonces, el borde posterior del fémur tiene un nombre. ¿Cómo se llama el borde posterior del fémur? Aquí está escrito. Se llama línea áspera. ¿Okay? Esa línea áspera se divide en tres rugosidades, en tres líneas. ¿Está bien? Cerca de la extremidad superior. ¿Está? Esas líneas, esas tres líneas, por eso se dice trifurcación, esas tres líneas están en relación con inserciones musculares por sobre todo. ¿Ok? La línea de trifurcación lateral, conocida como tuberosidad glútea, es más bien una cresta porque es una saliente lineal a nivel de la cara posterior del fémur, ¿sí? Pero lleva el nombre de tuberosidad glútea. ¿Está? Aquí se inserta el músculo glúteo mayor. ¿Ok? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan?
Bueno, ¿y ahí me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Bueno, excelente. Entonces seguimos. Ahora se escucha mejor, ¿verdad? O igual. Bueno, entonces, ¿qué se inserta aquí en la tuberosidad glútea? El músculo glúteo mayor. ¿Sí? Estas salientes óseas se forman justamente por la tracción que generan estos músculos en sus inserciones. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener la tuberosidad glútea que presta inserción al músculo glúteo mayor. Sería la línea de trifurcación lateral de la línea áspera. ¿Ok? La línea de trifurcación media, no es medial, es media o intermedia, como quieran llamarlo. ¿Sí? La línea de trifurcación media es conocida, que se dirige hacia el trocánter menor del fémur, es conocida como línea pectínea. ¿Ok? Esta línea pectínea entonces termina por debajo del trocánter menor del fémur. Esta línea pectínea presta inserción al músculo pectíneo, por eso se llama línea pectínea. ¿Está bien? Línea pectínea. Muy bien. Y medialmente, otra vez aquí, medialmente vamos a tener la cresta del vasto medial, ¿sí? Como dice ahí, como está escrito ahí, la línea de trifurcación medial, entonces es la cresta del vasto medial. En esta cresta se inserta justamente el músculo vasto medial del cuádriceps, ¿ok? Que vamos a aprender en este módulo de miembro inferior. ¿Está bien? Entonces, el fémur hacia arriba se trifurca y hacia abajo, perdón, la línea áspera del fémur hacia arriba se trifurca, eso significa que se divide en tres, y hacia abajo la línea áspera del fémur se bifurca, se divide en dos, ¿sí? En dos líneas, en dos crestas que son llamadas de crestas supracondíleas. ¿Por qué se llaman crestas supracondíleas? Porque se ubican por arriba de los cóndilos del fémur. Cresta supracondilia medial, ¿ok? Cresta supracondilia medial y cresta supracondilia lateral. Son las dos crestas supracondíleas. ¿Está bien? Entre las dos crestas supracondíleas y la extremidad inferior del fémur se acaba formando justamente una región triangular que es conocida como fosa o cara poplitea o superficie poplitea, perdón, cara o superficie poplitea. ¿Ok? Todo lo que esté en esta región del cuerpo, detrás, en la cara posterior del fémur, digamos, lleva el nombre de popliteo. ¿Ok? Entonces, tienen que acostumbrarse a ese término. Entonces, volviendo un poquito, ¿cómo se llama al borde posterior del fémur? Pueden responder, ¿cómo se llama el borde posterior del fémur? Se llama, ¿cómo se llama el borde posterior? Se llama línea áspera. Muy bien, línea áspera. Esa línea áspera hacia arriba se divide en cuántos accidentes óseos. Se divide hacia arriba en tres líneas, ¿sí? Se trifurca. Y hacia abajo se divide en dos líneas, en dos crestas, se bifurca. ¿Ok? Hacia arriba se divide en tres. ¿Cómo se llaman esas superficies óseas que se originan a partir del borde superior de la línea áspera? Tenemos tres. Entonces, de lateral a medial tenemos la tuberosidad glútea, donde se inserta el músculo glúteo mayor, la línea pectínea, donde se inserta el músculo pectíneo, y en la cresta del vasto medial o del vasto interno, donde justamente se inserta el vasto medial. ¿Ok? Arriba trifurcación, abajo bifurcación. La bifurcación corresponde a dos superficies conocidas como crestas supracondíleas, una cresta supracondilia medial y una cresta supracondilia lateral. ¿Okay?
entre las dos crestas supracondilias, vamos a encontrar la superficie o cara poplitea del fémur, ¿sí? Que vemos aquí. Está en relación con unos vasos importantes también a este nivel, ¿sí? ¿Preguntas? Hablar de la extremidad del fémur, ¿sí? La extremidad superior del fémur es sumamente importante, ¿sí? Hay numerosas superficies de inserción muscular que tenemos que reconocer, ¿está? Varios músculos son los que se insertan a nivel de la extremidad superior del fémur, por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de escribirlo. Vamos a intentar reconocer al menos las principales inserciones musculares a nivel de la extremidad superior del fémur, porque son varias, ¿sí? Muy bien. La extremidad superior del fémur se puede dividir en tres porciones. Yo la divido en tres porciones, ¿sí? La cabeza, el cuello y la región de los trocánteres, ¿ok? Cabeza, cuello y trocánteres. La cabeza del fémur es una superficie que sirve para articular el fémur con el coxal, ¿ok? Sirve para articular el fémur con el coxal, específicamente con el acetábulo, ¿está? Tiene la forma de una esfera. Algunos autores dicen 2/3 de una esfera, ¿sí? Pero lo importante aquí es, en cuanto a la cabeza del fémur, es reconocer en primer lugar que es una superficie que se articula con el coxal, con la carilla semilunar del acetábulo, del coxal, ¿ok? En primer lugar. En segundo lugar, su orientación. La cabeza del fémur mira hacia arriba, medialmente, y levemente hacia atrás, ¿ok? Levemente hacia atrás, hacia arriba y medialmente, ¿ok? Esta superficie articular, que sería la cabeza, presenta en su parte, en su porción más medial, ¿sí? Una pequeña depresión, o sea, que es conocida con el nombre de fosita del ligamento redondo del fémur. Fosita del ligamento redondo, ¿ok? ¿Para qué sirve esa fosita del ligamento redondo? ¿Qué se inserta en la fosita del ligamento redondo? Qué difícil, ¿no? El ligamento redondo del fémur, ¿ok? Ligamento redondo del fémur. Excelente. Luego tenemos que decir que la cabeza del fémur se continúa lateralmente y hacia abajo con el cuello del fémur, ¿sí? Si ustedes se fijan bien, aquí el cuello del fémur tiene una mayor longitud en su borde inferior que en su borde superior, ¿sí? Eso es importante para determinar la oblicuidad que presenta el cuello del fémur. No es una estructura transversal ni es una estructura vertical, sino que es una estructura que tiene una orientación oblicua y cuyo borde superior tiene menor longitud que el borde superior. No uso el término largo porque puede confundir el español y el portugués, ¿verdad? Entonces, el borde superior tiene mayor longitud el borde superior tiene menor longitud que el borde inferior, ¿está? Esta región del cuello es el lugar donde se inserta también la cápsula de la articulación de la cadera o coxo femoral. Esta región del cuello se continúa con la región de los trocánteres, ¿sí? El fémur presenta dos salientes óseas muy importantes que son conocidas como trocánteres. El trocánter mayor y el trocánter menor, ¿ok? No se habla de troquín y troquíter a nivel del fémur, eso quiero que tengan bien en claro. Troquín y troquíter son términos que se utilizan a la hora de hablar del húmero. Cuando se habla del fémur, se habla de trocánter mayor y trocánter menor.
¿ok? Trocánter mayor y trocánter menor. ¿Está? El trocánter mayor y el trocánter menor están reunidos tanto a nivel de la cara anterior, aquí la cara anterior de la extremidad superior del fémur, como a nivel de la cara posterior de la extremidad superior del fémur. ¿Sí? A nivel de la cara anterior están reunidas por una pequeña saliente ósea conocida como línea intertrocantérica. Línea intertrocantérica, ¿no? A nivel de la cara anterior. Es simplemente una línea que delimita un poquito esta región o que reúne el trocánter mayor con el trocánter menor. Aquí, línea intertrocantérica. Mientras que en la cara posterior el trocánter mayor y el trocánter menor están mucho más próximos entre sí y se forma una saliente ósea bastante pronunciada que es conocida como cresta intertrocantérica, así como su nombre lo describe. Intertrocantérica significa que une o está entre los dos trocánteres, intertrocantérica. ¿Ok? Entonces adelante, en una vista anterior vamos a ver la línea intertrocantérica y en una vista posterior vamos a ver la cresta intertrocantérica. La cresta intertrocantérica lateralmente, aquí en esta región, presta inserción también un poquito a el músculo glúteo mayor. ¿Okay? La ubicación del trocánter menor es posteromedial, ¿sí? Por sobre todo posterior, mientras que la ubicación del trocánter mayor más bien es superolateral, ¿sí? Por sobre todo lateral. El trocánter mayor es el que presta inserción a varios músculos o inclusive presta inserción a grupos musculares enteros, como son los músculos pelvitrocanterios, mientras que el trocánter menor presta inserción a un solo músculo. ¿Sí? El músculo que se inserta en el trocánter menor es el músculo psoas ilíaco o iliopsoas. Psoas ilíaco es el que se inserta en el trocánter menor. ¿Está bien? Y en el trocánter mayor vamos a describir, en primer lugar, un borde anterior, ¿sí? Después vamos a describir un borde superior y un borde posterior, una cara lateral y una cara medial. En todas esas porciones se insertan músculos, ¿sí? En el borde anterior, del fémur, vamos a tener la inserción del músculo glúteo menor. Borde anterior tiene que ser glúteo menor, ¿está? Borde anterior, glúteo menor. En el borde posterior, aquí atrás, se va a insertar, que coincide prácticamente con la cresta intertrocantérica. Si en el borde posterior se va a insertar el músculo glúteo mayor, ¿ok? Glúteo mayor. Borde anterior, glúteo menor. Borde posterior, glúteo mayor. Después, cara lateral. Aquí en la cara lateral se va a insertar el glúteo medio, ¿ok? El glúteo medio en la cara lateral. ¿Está bien? En el borde superior se va a insertar el músculo piriforme o piramidal. El piramidal en parte está en el borde superior y en parte está en la cara medial, ¿sí? Se insertan en esas dos superficies. En la cara medial hay una pequeña depresión, o sea que aquí se ve apenas, que es conocida como fosita, fosita digital, ¿sí? La fosita digital presta inserción a un músculo. En la fosita digital se inserta el músculo obturador, ¿okay? El músculo obturador. Muy bien. El obturador interno, ¿okay? Perdón, obturador externo, obturador externo. Muy bien, también en la cara medial se van a insertar otros músculos, por ejemplo, el músculo gemelo superior, el músculo gemelo inferior, el músculo cuadrado femoral, el músculo, ¿qué otro músculo? El músculo en parte también el piriforme, ¿sí? Pero principalmente son entonces los músculos gemelos y los obturadores, ¿ok? Bueno, preguntas.
Vamos a pasar a la extremidad inferior, ¿sí? La extremidad inferior del fémur presta inserción o sea, presenta una superficie articular conocida como cóndilos del fémur, ¿ok? Cóndilos del fémur. Esos cóndilos del fémur están separados en la cara posterior por una superficie conocida como fosita intercondilia, fosita entre los cóndilos, ¿ok? Fosita intercondilia. Muy bien. Además de los cóndilos en la cara anterior y en la cara inferior de la extremidad inferior del fémur, podemos encontrar a la tróclea femoral. El fémur también tiene tróclea. ¿Ok? Podemos encontrar también a la tróclea femoral. ¿Está? Bueno, ¿para qué sirven los cóndilos? Los cóndilos son las superficies articulares de la extremidad inferior del fémur. ¿Para qué sirven? Se articulan con la tibia. ¿Ok? Y la tróclea femoral se articula con la rótula. ¿Ya? Tróclea femoral. Muy bien. ¿Qué más? Por arriba de los cóndilos tenemos los epicóndilos, por arriba del cóndilo medial, el epicóndilo medial, y por arriba del cóndilo lateral, el epicóndilo lateral. También existe una saliente ósea, conocida como a nivel de la región eh, superior al cóndilo. Se describe medialmente, ¿sí? El tubérculo del tercer aductor, tubérculo del tercer aductor, ¿sí? El tubérculo del tercer aductor corresponde a la inserción más inferior, al tendón de inserción más inferior eh, del músculo aductor mayor. ¿Ok? ¿Cómo se llama esa saliente ósea? Se llama tubérculo aductor o tubérculo del tercer aductor, ¿no? Por ahí también cambia el nombre de la arteria femoral y se hace llamar poplite, que vamos a estudiar más adelante. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Estamos cerrando esta primera hora, ¿verdad? Yo voy a ir subiéndole videos. Somos muy pocos. Eso me preocupa porque no asisten a la clase, ¿verdad?